Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Feliz de poder estar nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Si bien no estamos en un mismo lugar, pero sí estamos unánimes en un solo sentir, en un solo corazón. Acompáñenme, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, el verso 40. La palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos se le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Acompáñenme, por favor, con una oración para iniciar la meditación de la palabra del Señor. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor amado. Te agradecemos porque tus misericordias, Señor, se han renovado esta mañana, Señor. Y hoy, Padre, podemos estar, Señor, reunidos, Señor, virtualmente, Señor. Aunque no estamos en un solo lugar, Señor amado, pero podemos, oh Dios eterno, compartir tu palabra, Señor amado. Podemos estar en un solo sentir, en un solo corazón, en un mismo espíritu, Señor, buscando, Señor, de ti, buscando tu rostro, Padre bueno. Y en este tiempo, Señor, difícil que nos está tocando vivir, Señor amado, este tiempo de pandemia, Señor, este tiempo, Señor amado, de cuarentena, este tiempo de crisis, Señor amado, queremos pedirte, Señor, tu misericordia. Queremos pedir, Señor amado, que seas tú, Señor amado, tocando, Señor, la vida de cada uno, Señor, de tus hijos, Padre bueno. Guarda, Señor, protege, Señor. Libra, Padre, de todo mal, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Padre bueno, en esta hora nos acercamos a ti con corazones constritos y humillados, Señor amado, suplicándote tú abras nuestro entendimiento, podamos ser hallados, Señor, como tierra fértil, en la cual cae, Señor, la buena semilla
que levanta árbol que da fruto a 100 por 1, Señor. Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa porción de la Escritura nos presenta un escenario muy importante en el ministerio de nuestro Señor. Voy a decir así, en el proceso de preparación de los discípulos en ese tiempo que estaban caminando con el Señor y estaban recibiendo la instrucción de parte de Dios. Si es que nosotros miramos detenidamente, observamos en la palabra del Señor, vamos a encontrar algo muy especial. Que el entrenamiento de los discípulos era un entrenamiento en su fe. Los 3 años que estuvieron con el Señor Jesús, todo el entrenamiento, toda la preparación que ellos iban recibiendo estaba relacionada con la fe en sus corazones, cómo la fe iba desarrollándose, cómo iba creciendo la fe en unos y lamentablemente menguando en otros. El apóstol Juan escribe un evangelio que muchos teólogos se han referido al evangelio como el evangelio de la fe, porque muestra cómo fue desarrollándose la fe de los discípulos, de los apóstoles, como también cómo fue menguando la fe hasta llegar a la incredulidad completa, hasta el odio y la muerte del Señor, la persecución y muerte del Señor Jesús. De tal forma que cuando nosotros vamos leyendo los evangelios, nos encontramos en estos escenarios. Aquí vemos a los discípulos. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque dice, le estaban esperando. Y aconteció algo muy especial en ese escenario cuando Él llega. Estaba la multitud esperándole para escucharle predicar la palabra del Señor, pero con toda seguridad también para poder ser sanados por el Señor, para ser tocados de una manera poderosa en sus vidas, y voy a decir así, para poder ver realizado los milagros, los imposibles en sus vidas. Ellos estaban viendo que se estaban haciendo posibles. Y la palabra del Señor nos narra la historia de lo que acontece en un mismo escenario. 2 personajes aparecen de manera protagónica. Un varón llamado Jairo, dice, era principal de la sinagoga. Permítame mencionar un poquito. Las sinagogas estaban formadas por un grupo de familias. Y estas familias, o esta sinagoga más bien, tenían también un grupo de ancianos que las pastoreaban, vamos a decir así, las dirigían. Pero de los ancianos había uno que era el principal, era como el pastor de la congregación, de la sinagoga. Y Jairo era este varón, tenía esa característica para ser el principal de la sinagoga. Tenía que ser el más respetado, el más conocedor de los ancianos, tenía que ser docto en la palabra del Señor, tenía que ser probo en su comportamiento, tenía que ser un ejemplo para los demás. Y este varón, dice la palabra del Señor, se acercó al Señor Jesús y se acercó de una manera humilde y le rogó que viniera a su casa porque su hija estaba enferma de muerte. Este era su imposible, era lo que él, no había manera que él pudiese resolver el problema. Y se acercó al Señor Jesús. Era un hombre importante, era un hombre influyente en la ciudad, en la sinagoga, era conocido por el pueblo, de tal manera que todos permitieron de que el Señor pudiese ir a su casa para poder, vamos a decir así, orar por su hija, tocar a su hija, que ese milagro que estaba esperando la familia pudiese hacerse realidad. Pero cuando iban, dice la palabra del Señor, estaban yendo de camino, y dice que la multitud hacía que el trayecto
se tornase más lento, porque la multitud no los estaba dejando pasar. Todos se acercaban al Señor, querían estar lo más cerca posible de Él para saludarle, y dice que le apretaban y estaban todos amontonados, y seguramente yo imagino los discípulos tratando de abrir camino para llegar a la casa de Jairo. Pero aconteció algo especial, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor narra aquí la historia de una mujer que se convierte en un escenario especial en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque quedó registrada con una fe preciosa. Dice la palabra del Señor de que la mujer se había enterado. Permítame que yo parafrasee, que yo imagine un poco el escenario, y usted acompáñeme ahí con eso, un poquito de imaginación. Seguramente esta mujer había escuchado lo que el Señor había hecho los días anteriores, lo que había estado ministrando, cuántos habían sanado, cuántos habían recibido milagro en su vida. Y dice la palabra del Señor que ella padecía. Por 12 años había estado padeciendo de flujo de sangre. Miren, no sé definir con precisión cómo estaba desarrollándose o cómo se había desarrollado la enfermedad. Algunos teólogos mencionan y dicen, sería muy difícil que el flujo haya permanecido 12 años constantemente, sino que era, vamos a decir, era algo frecuente. Era algo frecuente, pero que en el escenario social en el que ella se desenvolvía era un problema. Además de que obviamente era todo un problema físico, porque seguramente ya para ese momento ella estaba totalmente deteriorada físicamente. Pero no solamente estaba deteriorada físicamente, sino que este escenario es un escenario que es descrito en el Antiguo Testamento. Hay una ley ceremonial en Levíticos que menciona que una mujer que tenga flujo de sangre tenía que cumplir todo un ritual. Lo primero que debemos entender, tal vez voy a tratar de ser lo más claro posible, como es un tema de la ley de Moisés, en un tema ceremonial, no va a ser tan fácil explicarlo, pero permítame hacer mi mejor esfuerzo. ¿Qué es lo que decía esta normativa de la ley de Moisés? Que cuando una mujer estaba con flujo de sangre, ella se consideraba inmunda. Es una palabra bastante fuerte, impura, inmunda ceremonialmente. Y esto dice la palabra del Señor de que el procedimiento era que tenía que estar 7 días. 7 días después de que concluía, vamos a decir, la costumbre de las mujeres, su menstruación, 7 días ellas permanecían con esta condición de ser impuras ceremonialmente. Y ellas tenían que salir del campamento, y si ellas tocaban algo quedaba impuro o inmundo, dice la palabra del Señor. Si se sentaban en un lugar, eso quedaba inmundo. Si alguien se sentaba en ese lugar, quedaba inmundo. Si es que alguien las tocaba, quedaba inmundo. Y bueno, era un escenario complejo. Lo que estoy tratando de significar, mi amado hermano, es el problema que, además de ser un tema de salud serio para su vida, esta mujer además estaba enfrentando un escenario muy difícil en lo social, en lo espiritual, en lo emocional. ¿Por qué? Porque ella no podía acercarse a nadie. Ella, que cuando tenía el flujo de sangre tenía que apartarse. Si se detenía el flujo de sangre, esperar 7 días, de tal manera que no podía tocar a nadie. Voy a decirlo de esta manera, mi amado hermano, fue una especie de cuarentena de 12 años. Hoy nosotros estamos en una cuarentena no tan, decimos rígida, pero lo de ella era extremadamente rígido, lo que estaba viviendo esta mujer. Seguramente se habían postergado todos sus sueños. Si ella era joven y estaba en edad de casarse, todo se había postergado, mi amado hermano. Todo estaba complejo. Dice la palabra del Señor que ella había intentado, da a entender de que ella tenía recursos, que económicamente era pudiente, pero lamentablemente su enfermedad, ella intentando recuperar la salud, dice la palabra que lo había perdido
todo, que había intentado la ayuda de todos los médicos, seguramente que a su alcance. Y dice la palabra del Señor que ninguno pudo ayudarla. Era un escenario imposible para su vida. Era un escenario imposible para lo que ella estaba viviendo y experimentando. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Y dice la palabra del Señor que no solamente que ella estaba intentando resolver, tener la ayuda de los médicos, pero dice no solamente, dice la palabra del Señor, le iba peor. No solo le iba mal, le iba peor. No mejoraba, le iba peor. De tal manera que yo me imagino a esta mujer cuando escuchó que venía a su pueblo el Señor Jesús. Yo me imagino que ella dijo, si tan solamente el Señor, si yo pudiese acercarme a Él. Recuerde de que aquí la palabra del Señor está mostrando que ella en ese momento estaba con el flujo. Ella tuvo que romper seguramente todas las normativas que en ese momento le estaban impidiendo, las leyes que estaban oprimiéndole. Y entonces ella se acercó al lugar donde estaba el Señor. Y ella, la palabra del Señor nos menciona de que ella se acercó al Señor y por detrás de Él. Y dice que tocó el borde de su manto. Algunos teólogos mencionan y dicen que la túnica exterior de los judíos tenía 4 bordes que sobresalían de forma cuadrada. Entonces esta mujer dijo, si tan solo yo pudiese tocar uno de esos bordes, si yo lograra tocar solamente, yo sería sana. ¿Sabe que esta mujer había podido ver lo que no había visto la multitud? Dice la palabra del Señor que todos le apretujaban al Señor, que todos estaban. Por eso Pedro le dice al Señor, Señor, cuando el Señor dice, alguien me tocó, y Pedro dice, quedó atónito, no entendía, dice, Señor, tú preguntas quién me tocó, pero si todos te están apretando. Estaban todos ahí apretados el uno con el otro y todos tratando de acercarse al Señor Jesús. Y seguramente, amado hermano, tocándole al Señor, tratando de saludarlo. Le estaban esperando con gozo, dice, con cariño, con alegría. Pero voy a decirle algo, mi amado hermano. Esta mujer logró acercarse al Señor de una manera diferente. Ella se acercó y le tocó. Se acercó con fe, mi amado hermano. Dice la palabra que el Señor detuvo a todos y dijo, alguien me tocó. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? A veces está ocurriendo lo mismo muchas veces en nuestro escenario. A veces podemos estar en la iglesia, podemos ser tantos, mi amado hermano, pero son a veces tan pocos los que logran acercarse al Señor con esta actitud, con esta disposición, como esta mujer, mi amado hermano, que sintiéndose indigna, sintiéndose, ¿sabe qué? Voy a decirle lo siguiente, si nosotros analizamos, pensamos en ella, ¿sabe qué? Era una mujer que había sido tan golpeada, voy a decir, por la vida misma, por las circunstancias, emocionalmente, seguramente la tristeza era su pan de día y de noche, mi amado hermano. Sus lágrimas tal vez habían ya mojado su almohada tantas veces. El miedo la había invadido tantas veces. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a haberlo perdido todo, el miedo a tantas cosas, mis amados hermanos, que enfrenta a una persona en las condiciones en las que la palabra del Señor nos muestra que esta mujer estaba viviendo. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Ella, cuando escuchó que el Señor estaba pasando por su ciudad, cuando ella escuchó que el Señor pasaría por su pueblo, una chispa de esperanza se levantó en su corazón. Y esa chispa, mi amado hermano, de ahí de la tristeza, de ahí de la depresión, de ahí de la angustia, pudo levantarse en fe, mirar con fe al Señor. Y en este tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuál es el escenario que te está tocando vivir. Yo no sé cuál es tu imposible. El imposible de esta mujer era un tema de salud. Ella ya que se había convertido además en un terrible problema económico.
económico. Dice la palabra que lo había perdido todo. Y en este tiempo, mi amado hermano, yo no sé cuál es tu escenario. Dios lo sabe. Y Él está, mi amado hermano, en esta hora pasando delante de ti. Y tan solamente tenemos que mirarlo como esta mujer le miró, con fe, poder creer, como dice su palabra, como el Señor le dice luego a Jairo: Jairo, solamente cree, tan solamente cree. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor que ella se acercó, aún en su condición de flujo de sangre. Tal vez ella sabía que no podía acercarse, menos a un hombre santo, y ella, temerosa, se acercó, dice, por detrás de él, y se acercó al borde de su manto para tocar el borde solamente, y tocó el borde de su manto. Y ¿sabe qué? Yo me imagino a ella diciéndose: si tan solo yo tocara el borde de su manto. ¿Sabe qué? Esa fe preciosa, esa fe de humildad, esa fe, ella no estaba, ¿sabe qué? Jairo estaba diciendo: yo voy a llevarlo a mi casa, y es válido, mi amado hermano. Pero esta mujer no se sentía digna. Había sido tan deteriorada, había sido tan humillada, había sido tan despreciada, había sido mutilada en su alma y en su espíritu, mi amado hermano. Se sentía tan fracasada, infinitamente fracasada. Ya no sentía ninguna esperanza, hasta que vio la esperanza delante de sus ojos. Hasta que levantó sus ojos y pudo ver al maestro, y se acercó al maestro de manera correcta, con fe, mi amado hermano. Y cada uno de nosotros tenemos que acercarnos así. Mi amado hermano, yo sé que no es fácil, pero es posible si es que nosotros nos acercamos al Señor y nos acercamos con una actitud de fe en el escenario que nos encontremos. Si tu problema es familiar, tan solamente tienes que tocar el borde de su manto. Si tu problema es económico, tan solamente tienes que tocar el borde de su manto. Si tu problema es de salud, tan solamente tienes que tocar el borde de su manto. Y dice la palabra del Señor que esta mujer se acercó con fe y tocó el borde del manto del Señor. Y el Señor detuvo la caravana, detuvo toda la caminata, y dijo: alguien me ha tocado. Y todos los que estaban ahí, sus discípulos, dicen: Señor, todos te están tocando. Todos están. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Nosotros podíamos haber estado en la iglesia, podemos estar participando de las reuniones, pero lamentablemente aún la gente estaba tan cerca del Señor que podían tocarlo, podían estar pegados a Él, pero lamentablemente estar tan lejos al mismo tiempo. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor y lo hacemos sin fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando algo muy importante que debemos entender, mi amado hermano. Permítame decirlo de esta manera: todos se estaban acercando al Señor. Es más, dice la palabra que estaban tocándolo, apretujándolo. Dice Pedro: Señor, todos te están apretando y tú estás preguntando: ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. Y el Señor le dijo: no, ha habido alguien que me tocó. Y voy a decir de esta manera, permítame parafrasearlo. Dice la palabra del Señor: alguien me tocó y yo sentí salir poder de mí. Permítame parafrasear. El Señor estaba diciendo: alguien me tocó de la manera correcta. Muchos aquí podían estar cerca, pero no estaban tocando al Señor de la manera correcta. Voy a decirlo de nuevo: no se estaban acercando de la manera correcta. Y la manera correcta de acercarnos al Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, es hacerlo con fe. Y este tiempo es un tiempo en el que estamos siendo desafiados todos. Yo como pastor, cada uno de nosotros estamos siendo desafiados. ¿En qué? En nuestra fe, mis amados hermanos, en creer. Mire, dice la palabra del Señor que cuando Él preguntó, esta mujer se acercó al Señor. Sigamos leyendo, acompáñeme por favor. Dice así: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija,
Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Sabe qué? Aquí hay dos cosas tan importantes a entender en lo que el Señor le dice. ¿Sabe qué? La miró con ternura, la miró con amor, la miró con tanta dulzura, mis amados hermanos, de que ella había podido dar ese paso de fe, y le dice: tu fe te ha salvado. Lo que estaba diciendo el Señor, ¿sabe qué? Esa fe tiene y produce este milagro. Los milagros que necesitamos se producen con fe, dice la palabra del Señor. Y permítame decirle algo, mi amado hermano, permítame mencionarle algo. El Señor le dice a esta mujer: ve en paz, algo que no había tenido por 12 años. Su paz se había esfumado por la condición en la que estaba viviendo. Todo lo había perdido, hemos dicho, emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Todo se había derrumbado. Ella no tenía paz, mis amados hermanos. Y el Señor la mira y le dice: ve en paz. Ella se iba en ese momento sana, con el milagro producido en su vida, de un escenario, porque ella se animó a acercarse al Señor y acercarse creyendo con fe. Y dice así: entonces cuando la mujer verso 48, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Ellos estaban en camino y se acercó alguien, dice la palabra del Señor, luego de que esta mujer recibió el milagro. Imagino que Jairo estaba emocionado, estaba impresionado. Dijo: ahora sí, va a llegar a mi casa y seguro mi hija también se va a salvar. Pero vinieron a decir: ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Y voy a decirle algo, mi amado hermano. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando una vez más que para Dios no hay nada imposible. No hay algo que el Señor no pueda hacer, mi amado hermano. Y cuando el Señor escuchó lo que le dijeron, ¿sabe qué? Ahí viene, se derrumba. Posiblemente su fe se quebró en ese momento. Y el Señor le dijo: no temas. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo no solamente está el virus como pandemia, el virus natural, voy a decir así, sino también hay un virus en lo espiritual que es el miedo. El miedo que está invadiendo los corazones, y el miedo, ese temor de que la palabra del Señor aquí habla, le dice: no temas. ¿Sabe qué? No tema, mi amado hermano. No tema, porque ese temor fractura, debilita, compromete su fe, mi amado hermano. Ese miedo, de tal manera que el Señor le dice: no temas, solamente cree. Porque para el que cree no hay nada imposible. Pero el que cree, ¿en quién? En el Señor. Y el que pone su fe, ¿en quién? En el Señor. Porque para el Señor no hay imposible, mi amado hermano. Yo no sé cuál es tu escenario. Si esta pandemia, como a todos, se está llevando al extremo, está llevando al límite, está probándolo todo, todos los escenarios. Familiares, emocionales, espirituales, económicos, financieros, todo se está probando, mi amado hermano. Y cuando digo se está probando, es que se está tensionando, se está llevando al límite, y se está probando también la fe de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener esta misma actitud. Dice la palabra del Señor que este hombre fue hasta su casa. Todos hasta casi se rieron del Señor cuando él dijo: ella duerme. Y luego el Señor le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan y a los papás que entren, su círculo más íntimo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque para aquellos que buscan la intimidad con el Señor, buscan esa amistad con el Señor, para los que aman su presencia y corren a su presencia y se levantan temprano a su presencia y anhelan su presencia y se deleitan en su palabra, el Señor les tiene reservados que vean cosas que ojo no vio y oigan cosas que oído no oyó, mi amado hermano. Porque para Él no hay nada imposible. Y ellos entraron y el Señor le dice: muchacha, levántate. Y la muchacha se levantó, mi amado hermano.
Y su padre quedó atónito, maravillado, completamente impactado, agradecido eternamente por lo que estaba viendo delante de sus ojos. Y hoy el Señor, mi amado hermano, te invita. El Señor te llama para que tú puedas también, a que yo pueda también, a que juntos podamos acercarnos a Él y hacerlo con fe. La fe de esta mujer, la fe de este varón. Porque para Dios no hay nada imposible. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Te doy gracias porque tu misericordia se renueva, Señor, cada mañana para con nosotros. Gracias, Padre, porque para ti no hay nada, Señor. Nada es imposible para ti, Señor amado. Y yo te suplico que seas tú fortaleciéndonos en nuestra fe, Señor. Que podamos, Señor, como dice tu palabra, ser fortalecidos en tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Padre, queremos entregar todo escenario espiritual, escenario emocional, familiar, económico, financiero, de salud, Señor amado, en tus manos. Nos acercamos a ti, Señor, como esta mujer, Señor, creyendo que es con tan solo tocar el borde de tu manto, Señor amado. Seremos, Señor amado, tocados. Seremos bendecidos, seremos, Señor amado, por ti sanados, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente, mi amado hermano. Y el Señor te fortalezca en tu fe. Para Él nada es imposible.